estar entrando de a uno, de verdad que agota. Espérenme. Ya. En la página del libro, ¿trajeron el libro? ¿Alguien trajo el libro? Ya. Miren, ahora que hay sillas, para la gente que tiene el libro, si quieren saquen la silla de al lado, porque entre el cuaderno y el libro no tienen espacio en la mesa, ¿ya? Si quieren ocupen una sillita, la acercan y ponen el libro, porque voy a estar, anoten, que aquí, que allá. Bueno, ustedes vean si necesitan, ¿ya? Si lo necesitan realmente. Yo encuentro que la silla no da para dos cuestiones, no da para el libro más el cuaderno, ¿ya? Ok, admitir. Entonces, cuando comenzamos hablando la clase pasada, voy a partir de nuevo, ¿ya? Vamos a partir de nuevo porque después hay que dejar la silla, eso sí, ordenadita, ¿ya? Por favor. Cuando partimos viendo citoesqueleto, ¿qué página? La página 106 del libro de ustedes, 106 del libro, ¿ya? Yo les explicaba que el esqueleto de la célula es muy parecido al esqueleto de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un esqueleto y el esqueleto nos da la forma. Bueno, el citoesqueleto, que es el esqueleto de la célula, es la base arquitectónica que tiene la célula, está presente en todas las células, y les dije ese día que corrigieran en el libro, porque en el libro dice que se encuentran las células eucariotas. El citoesqueleto está en todas las células, ¿ya? Proca o eucarionte. La naturaleza química que tiene esta estructura es de naturaleza netamente proteica. Si ustedes les preguntan de qué está hecho el citoesqueleto son puras proteínas, ¿ya? Y por último, las estructuras del citoesqueleto es sumamente dinámica. ¿Eso qué significa? Que no es una cuestión estática y que no tenga la capacidad de transformarse, sino que ella se arma y se desarma, y los componentes que tiene el citoesqueleto los vimos en la página 106. Por favor, en el dibujo habían 3 estructuras que te tienes que aprender, ¿ya? Número 1 era el filamento intermedio. Número 2 era el microtúbulo. Y número 3 era el microfilamento de actina. ¿Te acuerdas que lo dejamos marcado ese día? Yo dejé anotado eso, ¿ya? Que son 3 componentes. De los 3 componentes les dije que le cambiaran las unidades métricas, ¿cierto? Porque decía milímetro en el libro, ¿cierto? Tienen que cambiar a nanómetro. No puede ser milímetro, sino la tremenda cuestión dentro de la célula, ¿ya? Y de los 3 componentes que ustedes ven aquí, que son los microfilamentos de actina, el filamento intermedio, disculpen, y el microtúbulo, debes recordar que solo el del medio, que es el filamento intermedio, es el único que no tiene la capacidad de armarse y desarmarse. Los otros 2, que son el microfilamento y el microtúbulo, se polimerizan y se despolimerizan, ¿ya? El del medio siempre se mantiene de manera estable, ¿ya? Nunca tiene esa propiedad de poder desarmarse, ¿ya? Ahora, ¿qué me estudio de esto? ¿Saben lo que tienen que estudiarse? ¿Qué es lo que les pueden preguntar? Les pueden preguntar ¿qué hace cada uno? Y eso es lo que tenéis que aprender súper bien, ¿ya? Esas han sido las preguntas más recurrentes de citoesqueleto, y de hecho lo han preguntado tantas veces porque los alumnos esto no se lo saben, ¿ya? Así que vamos a ir con el destacador marcando en el libro, porque son muchas las funciones que tiene cada uno. Entonces, comencemos. Miren, partamos con el primero, que es el microfilamento. Ya, yo quiero contarles una cosita, a ver, miren aquí todo. El microfilamento de actina, el microfilamento de actina ¿no? Está conformado por una proteína que es cada una de esas pelotitas que ustedes ven ahí. Cada pelotita que ustedes ven ahí es una proteína globular terciaria llamada actina. Y esta actina, les voy a devolver un poquito en el dibujo para que lo vean, fíjense por favor acá, esa actina se polimeriza con otra actina y forman así, mírenme, 2 hebras. Y las hebras se empiezan a enlazar una alrededor de la otra, formando una duenza, no una trenza, una duenza, ¿ya? Y esa es el filamento de actina. Ahora, ¿qué hace? Vamos a destacar.
Son polimerizaciones de una proteína llamada actina y entre sus funciones destacan, número 1, dar rigidez a las microvellosidades intestinales. Ya. Esta célula que ustedes ven aquí corresponde a una célula que está en el intestino. Ya, yo no sé si ustedes recuerdan alguna vez haber visto que el intestino que nosotros tenemos está conformado por unas pliegues, ya, porque no es liso el intestino, ya, tiene unos pliegues que permiten aumentar la superficie de absorción de los nutrientes. Si el intestino, su membrana fuera lisa, tendríamos menos lugar por donde absorber nutrientes. Pero como la membrana del intestino es así, lleno de pliegues, tengo muchos lugares por donde absorber. Ya. Esas células que están en los pliegues están conformadas a la vez, miren aquí, por otros pliegues más chiquititos, que se llaman las microvellosidades, ¿ya? Es decir, este es un pliegue que se llama vellosidad y cada célula tiene arriba chiquititas microvellosidades para aumentar aún más la superficie de absorción. ¿Qué hace el filamento de actina? Miren el dibujo. Todas estas cositas que ustedes ven por dentro, que van por dentro de la estructura de la microvellosidad, es la actina. ¿Y para qué sirve? Es como lo mismo que si yo tengo un guante, mírenme, y le meto la mano. Cuando yo meto la mano al guante, permito que los dedos del guante se mantengan rígidos, ¿no es cierto? Si yo saco la mano, los dedos del guante se doblan. Ese es el objetivo de la actina aquí, es mantener rígida a estas vellosidades para que siempre el espacio esté absorbiendo nutrientes. Si estos dedos se doblan, no voy a poder absorber nutrientes. Ese es el objetivo ahí. Primera función, vámonos por la segunda. Formar o emitir pseudópodos, permitiendo a las células realizar movimientos ameboides. Lo van a ver aquí. Marquen ahí en el libro movimientos ameboides. ¿Ya? ¿En la casa lo ven el video? ¿Chiquillo? Contesten así, ya, atención. Esto que ustedes ven aquí es una ameba, ¿ya? Esta ameba, si ustedes se fijan, esos movimientos que tiene como proyección, que se llaman falsos pies o pseudópodos, es gracias a que la actina acá adentro va haciendo esto, se va polimerizando, se va uniendo con otra, con otra, con otra, con otra. Y eso hace que todo el contenido de la célula se mueva. Nosotros tenemos nuestros glóbulos blancos que hacen esto, los macrófagos, cuando ustedes son infectados con un virus o con lo que sea, cuando el macrófago detecta que viene entrando un bichito por la sangre, las células blancas, que son estas células, los macrófagos, lo que hacen es empezar a moverse hacia el patógeno, ¿ya? Y esta es la forma que tienen para moverse, a través de la emisión de pseudopodos, que significan falsos pies, ¿ya? Vámonos con la tercera función. También son responsables de los movimientos citoplasmáticos, marquen ahí, que es la ciclosis. Un poquito. La ciclosis, también se lo voy a mostrar en un video, porque si no, no se lo van a imaginar jamás. Aparte que esto estoy segura que jamás en la vida lo han visto en el colegio, así que déjenme que conecte el video y ya. Los compañeros de la casa no lo ven ahí, tengo que volver a poner ¿Ven en la casa el video? Contéstenme, porfa. Sí. Ya, vamos. Miren ese movimiento que se registra en esta célula. Fíjate. Este movimiento circular, cada una de esas cosas verdes es un cloroplasto. Estamos metidos entre una célula vegetal, ¿ya? Y este movimiento circular, ¿saben por qué se produce? Porque resulta que cuando la vacuola aumenta de volumen, empieza a comprimir a todos los organelos hacia la membrana, ¿te fijas? Porque el volumen es tremendo. Y para evitar que los organelos sufran daño, porque la estoy comprimiendo contra la membrana, el filamento de actina hace que empiecen a moverse los organelos. Polimeriza y empieza a mover a este organelo para que no se dañe. Los mantiene en constante movimiento. Eso se llama ciclosis. Esto solamente se dan plantas, pues, chiquillos, porque nosotros las vacuolas que tenemos son de este porte. Por lo tanto, este movimiento circular, que aquí vemos, miren, mi garganta ya empezó a molestar. Este movimiento que ustedes ven ahí es lo que nosotros conocemos como ciclos, ¿ya?
Vámonos con la siguiente. Dice, formar en células animales, marquen, esto se lo podrían preguntar, un anillo contráctil. ¿Qué más dice? Un anillo contráctil. Estoy buscando si tengo unas partidas. Que permite, cuando la célula se va a dividir, no sé si se acuerdan alguna vez visto mitosis, ¿se acuerdan de la división celular? ¿Sí? Cuando la célula hace esto, que se divide en dos, quien permite que se produzca la estrangulación en el centro de la célula es este componente del citoesqueleto. Te lo voy a mostrar acá. Este anillo, que ustedes ven en el medio, ya por el centro, está conformado por un componente del citoesqueleto que es el microfilamento activo. ¿Y qué es lo que empieza a hacer eso? Lo que pasa es que la actina, no sé que esto no lo han escuchado nunca, probablemente. La proteína que nosotros tenemos en los músculos es la actina con la miosina, ¿ya? Y para que ustedes hagan una contracción muscular, la actina con la miosina se entrelazan, ¿ya? Y por eso que yo hago contracción muscular. En esta estructura, que es una célula que está experimentando citocinesis, eso es lo que ocurre. La actina con la miosina empiezan a experimentar una estrangulación, ¿ya? Y gracias a eso, la célula se divide en dos. Esta pregunta la han hecho todas estas veces. Si a una célula le bloquean la polimerización de actina, ¿qué consecuencia tiene? Si usted bloquea la actina, ¿saben qué consecuencia van a tener? Que sus células se les van a quedar con dos núcleos, pero no van a poder estrangular y van a formar células binucleadas. ¿Se entiende? Porque cuando yo hago citocinesis, cuando estoy en la última etapa de la división, y tengo dos núcleos, miren, y por lo tanto la estrangulación va a generarse gracias a la actina. Listo. Eso es lo que te tienes que acordar de este elemento, ¿no es cierto?, que es el microfilamento. Con la siguiente. ¿Qué más dice en el libro? Dice, también se encuentra asociada a la miosina en la célula muscular provocando la contracción. Vámonos con el siguiente. Microfilamento o filamento intermedio. El filamento intermedio lo van a encontrar en la página 109 del libro. Yo diría que es como el que tiene menor diversidad funcional. Y son un conjunto de proteínas flexibles y resistentes cuya principal función es permitir a las células o estructuras celulares soportar tensiones mecánicas. Este filamento les dije que era el único que no se les va a desarmar, por ende siempre tiene que estar conformado dentro de la célula. También sirven de andamios para las estructuras celulares, así como también para el tráfico vesicular. ¿Dónde está el filamento intermedio? Miren la imagen. La ubicación del filamento intermedio es bien general, te fijas, están todas las células, son todos esos hilitos que ustedes ven ahí, ¿ya? Y eso a la larga, ¿para qué me sirve? Para darle el sostén a la célula. Nosotros que no tenemos pared, porque acuérdense que la pared es de las células vegetales, en las células vegetales, quien le da la forma a la célula es la pared, pero nosotros no tenemos pared, por ende, ¿quién nos ayuda a tener forma? Este componente del citoesqueleto primordialmente, ¿ya? No es el único, porque todos contribuyen a la forma, pero este, como el que nunca se te desarma, sino el que siempre está ahí como estructurado, el que te va a dar el sostén. Por eso que aquí dice, da el soporte a tensiones mecánicas, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué células hay harto filamento intermedio? Aquellas células que tengan que generar soporte a tensión. Ejemplo, la piel. Cuando nosotros, por ejemplo, engordamos o estamos embarazadas, ¿han visto alguna vez cómo se extiende esa piel? Pero es enorme, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿pero cómo tolera? Bueno, este componente es uno de los que les permite a la piel mantenerse, ¿no es cierto?, con su forma, con su mecánica, ¿no es cierto?, en los tejidos que lo requieren. Y el último componente, el más preguntado en la prueba, el que tiene miles de funciones, es el microtúbulo. ¿Cómo se forma el microtúbulo? Mira, cada pelotita que tú ves ahí es una proteína que se llama tubulina.
Y la tubulina empieza a ser así. Son tubulina, tubulina, tubulina 13, y empiezas así, 13, 13, 13, 13, 13, 13, y forma un tubo, ¿ya? Que ustedes lo ven ahí, que se llama el microtúbulo, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar la participación del microtúbulo? Vamos. Número 1. Vamos anotando en el libro y marcándolo, por favor, si no se van a volver locos. Este tiene muchas leceras. A ver, en la página 107, en el primer párrafo donde dice microtúbulo, me marca. Microtúbulos, ¿dónde hay? Coloca cilios y flagelos. Página 107, arriba, microtúbulo, resultan por polimerización de una proteína globular llamada tubulina, forman la estructura cilios y flagelos, esenciales en el desplazamiento de protistas unicelulares, gametos y larvas, muy importante en epitelios de oviducto y vía respiratoria. Ya. Más abajito dice, contribuyen a la morfogénesis celular, es decir, le dan la forma a la célula, sirven como guías para el transporte de proteínas y organelos, marquen, forman el uso mitótico a partir del centro celular, por lo tanto son responsables de los movimientos de los cromosomas. Ya, eso es lo que me han preguntado, pero lejos. ¿Cuál es el componente del citoesqueleto que está involucrado en el movimiento cromosómico? Es el microtúbulo. ¿Ya? El microtúbulo es el que hace que los cromosomas se muevan cuando estamos en división celular. De eso lo voy a mostrar con más detalle. También marquen, estructuran a cilios y cuerpos basales. Ya, esas son las principales funciones. Voy a partir una por una. ¿Ya? A ver, voy a comenzar explicándoles cómo se conforma. Ustedes se fijan aquí. Esto que está aquí corresponde a un flagelo o un cilio. Ya, yo no sé si usted alguna vez ha visto esta materia, pero ¿cuál es la diferencia, profe? Nunca, 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 ya. Entre tener un cilio y un flagelo. Mira, un flagelo, la única célula flagelada que tenemos nosotros es el esperma, y lo tienen los hombres, ¿ya? Pero células ciliadas que tengan esos pelitos que ustedes ven ahí, tenemos en varias partes. ¿Qué tiene en común un cilio con un flagelo? Es lo siguiente, que si yo te tomo el flagelo del espermio y le hago un corte transversal y agarro un cilio de tu tráquea y le hago un corte transversal y lo miro al microscopio y las cuestiones están hechas exactamente de lo mismo. Eso es lo que tienen en común un cilio con un flagelo. ¿Qué están hechas? ¿De qué están hechas? Miren, no sé si se alcanzan a mirar, pero ya, aquí se ve bien. Cada tubo amarillo es un microtúbulo, de estos que les dije que son 13, 13, 13, 13, ¿ya? Y cuando yo corto un cilio y un flagelo, yo me encuentro con este panorama. Son 9 pares alrededor, miren el dibujo, 9 pares más un par central. Por ende, si yo, por ejemplo, no sé, quiero analizar un pelo y ver si corresponde a un cilio y un flagelo, le hago un corte y no se van a encontrar esa configuración. Esa configuración es exclusiva de cilio y flagelo. 9 pares alrededor de un par central al medio, ¿ya? Ahora, ¿qué hace el cilio? ¿Qué hace el flagelo? Mira, el cilio, ¿dónde tiene el cilio? Se tienen que aprender dónde hay. ¿Y qué es lo que hace? ¿Ya? Vamos a partir con el primero. Esto es la tráquea. La tráquea es un tubo que está aquí, mírenme, en esta parte del cuello, ¿ya? Tiene una dimensión de 10 centímetros de largo, 2,5 centímetros de diámetro, y es parte de la vía respiratoria, ¿ya? Me imagino que han escuchado alguna vez la tráquea, ¿cierto? Ya. Si yo te corto la tráquea y te la miro por dentro, este epitelio, que es un tejido que tiene la tráquea, es un epitelio ciliado. La pregunta es, ¿para qué quiere la tráquea tener cilio? Bueno, cuando nosotros nos va, suponte tú, saliva por la vía respiratoria, o se nos va un arrocito por la vía respiratoria, inmediatamente se activa un reflejo. ¿Qué reflejo es? Vamos, ¿qué es lo que ocurre cuando se nos va algo por el caminito viejo que dice la abuelita? ¿Qué reflejo se activa? En la tos. Eso es un reflejo. Uno empieza a toser, a toser, a toser, pero estos cilios empiezan a hacer esto. Y hacen de que ese arroz o esa saliva se devuelva a la vía o bucal o nasal, puede salir por cualquiera de los dos lados, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen a la larga? Es mover.
Por ejemplo, cuando uno está resfriado y se te acumulan las mucosas, uno empieza, ayuda a que los cilios empiecen a activarse y te ayudan, ¿no es cierto?, a liberar también lo que son las mucosas, porque es parte también de un reflejo que es la tos. Por ende, ¿qué es lo que hacen los cilios? Ayudan a despejar las vías respiratorias. Eso supera. ¿Dónde más hay cilios? En las trompas de falopio. Las trompas de falopio, que ahora ya no se llaman así hace años, se llaman oviductos. Yo voy a encontrar en el interior de las trompas, chiquillos, cilios. ¿Y para qué? Para mover al óvulo. El óvulo no tiene movimiento propio. Por lo tanto, cuando el óvulo libera el ovocito, el ovario libera el óvulo, quien mueve a el óvulo son estos cilios. Si yo tengo, por ejemplo, una alteración en esos cilios, el óvulo lo más probable es que se quede pegado ahí y que el espermio vaya y lo fecunde, pero después la guagüita, durante los 5 primeros días, se encuentra en la trompa. Y quien mueve a esa guagüita para que llegue al útero son los cilios. ¿Qué consecuencia puede tener eso? Que la guagüita se quede pegada en la trompa y se forma un embarazo tuvárico. Y el embarazo se forma en la trompa, te rompe la trompa, la guagüita obviamente, ni una viabilidad, somos chiquillos, ya no es una guagüita viable. El problema es que la mamá corre riesgo de vida, porque si se te rompe la trompa, tú empiezas con una hemorragia interna, uno se puede morir. ¿Ya? Por eso es tan complejo que pase eso. ¿A quién le pasa eso? Por lo general a las personas que fuman. El tabaco disminuye el movimiento ciliar de todas las partes de tu cuerpo. Y por tanto la gente que fuma mucho, los cilios de la tráquea están paralizados. Por ende, la tos que tienen es distinta a la tos de una persona que tenga cilios activados. Las trompas no mueven y se producen puros embarazos que se pegan en las trompas. ¿Ya? Entonces, algún otro lugar donde tengan cilios, esas son las dos cartas que se tienen que aprender. La tráquea y la trompa. Hay otros lugares, sí, la nariz, no son los pelos por si acaso, ¿eh? La nariz, que son los cilios que mandan la información, y en el oído, pero en el oído interno, donde tenemos unas celulitas que se llaman el órgano de Corti, que son unas células ciliares, que son las que mandan la señal auditiva. Ahí tenemos 4 lugares con cilios, ¿ya? ¿Cómo lo han preguntado? Así, pues. Si a una mujer le colocan una droga que le bloquea la polimerización microtubular, ¿qué consecuencia tendrá? ¿Qué consecuencia? Que la mujer va a quedar estéril. ¿Se entiende? Porque lo más probable es que le va a costar mucho quedar embarazada. ¿Se fijan? Eso es la consecuencia. En una persona que sufre daño en la vía respiratoria, si le bloquea, no va a poder eliminar las mucosas y se van a producir infecciones. Eso han sido preguntas, por eso que tienen que relacionar, no solamente aprenderse cómo se hace un cilio, ¿ya? Y en el flagelo, ¿para qué le sirve tener al flagelo, al espermio flagelo? ¿Para qué creen ustedes? Para moverse con movimiento. Por ende, si a un espermio le bloquean la polimerización microtubular, ¿qué consecuencia tendrá en el hombre? Esterilidad. También el hombre queda estéril, pues si sus espermios no se mueven, el tipo estéril. ¿Ya? Esa es la relación que tienen que hacer. Ya. Hay una estructura que quiero que busquen en el libro, que está en la página, a ver, acá en la página 110, que es el centriolo. El centriolo es una estructura que también está hecha de microtúbulos. Miren por favor el dibujo. Está hecha no de a dos, como en el cilio y el flagelo, sino que son 3 microtúbulos que no tienen un par central. Por eso que aquí, si ustedes se fijaron en esta diapo, miren, dice 9 más 2 es porque hay un par central que es de cilio y flagelo. 9 tríos más 0 corresponde a la configuración de un centriolo. ¿Han escuchado alguna vez la palabra centriolo? ¿Sí? Ya. Esta cuestión no es un organelo, porque no tiene membrana. Acuérdense que los organelos tienen membrana. ¿Qué células tienen centriolos? Las células animales, ¿ya? Y los centriolos son 9 tríos microtubulares más 0 que le llamamos, porque no hay nada en el medio, ¿ya? A diferencia de los otros dos. ¿Qué hacen los centriolos? Los centriolos en las células animales son los encargados de organizar a estas fibras que ustedes ven ahí, que son las fibras del uso mitótico. De todo esto también son de microtúbulo, lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Entonces, ¿quién organiza las fibras del uso para ir a mover a los cromosomas? Son los centriolos. Las células animales tienen centriolos.
Las células vegetales no tienen centriolos. Por lo tanto, ¿cómo la célula vegetal mueve a sus fibras del uso? Porque también tienen uso y también tienen mitosis. Existe un centro organizador microtubular en las vegetales que les permite organizar a las fibras del uso. En cambio, en las células animales, miren aquí, no existe, existe centriolo, pero además existe esa manchita naranja, que es el centro organizador microtubular. Nosotros tenemos las dos, ¿ya? De hecho, les voy a contar algo. Sacaron los centriolos de las células animales y la cuestión igual se organizó. Entonces, hoy en día no se sabe para qué sirven los centriolos, ¿ya? Pero lo que sí se sabe, a la prueba, es que ustedes les preguntan, ¿para qué sirven los centriolos? Para organizar a las fibras del uso para el movimiento cromosómico. Eso es lo que hace el centriolo, ¿ya? Ahora, déjenme sacar esa cuestión que me sale acá. ¿Qué otra estructura más está hecha de microtúbulos? Esta estructura que ustedes ven aquí, que se llaman las fibras del uso mitótico. Entonces, suponte tú, si te preguntan, ¿qué ocurre si te agregan una droga que te bloquea la polimerización microtubular de una célula que está en división? Si yo no puedo hacer esto, mírenme, organizar a las fibras del uso, no voy a poder agarrar a los cromosomas, ¿cierto? Y por ende, ¿qué consecuencia va a tener eso? Que las células no se les va a poder dividir, por lo tanto se bloquea la división, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces, ¿qué me aprendo? Nos vamos a ir a esto que está acá, que es el resumen de las funciones del citoesqueleto. Página 109 del libro, vamos allá. Traten de traer el libro la próxima clase, chiquillos, ya. Aunque la próxima clase no les va a tocar, por eso sí parece que sí es nuevo, porque próxima semana vacaciones, jornada, la otra toca de nuevo. Ya, vamos. 109. Resumen de las funciones del citoesqueleto, vayan marcando, ¿ya? Número 1. Participa en el movimiento de la ameboidio y en la emisión de pseudópodos. ¿Quién era ese el primero? ¿No es cierto? Que es el microfilamento de actina. ¿Ya? Participa en la citodiéresis. ¿Es así? ¿Quién era? El microfilamento de actina. Determina el movimiento y la separación de los cromosomas. Entonces lo dijimos. El uso mitótico, ¿de qué estaba hecho el uso? De microtúbulos. ¿Ya? Producir el movimiento de cilio y flagelo. ¿Quién hace eso? Ahí está todo el resumen, ¿ah? Para que se lo estudien. El microtúbulo. Participar en la contracción muscular. ¿Quién era esa? El microfilamento de actina. En ausencia de pared, determina la forma y el volumen celular, principalmente dicen los microtúbulos y los microfilamentos. Y mantener a los organelos en el lugar más adecuado para la célula y movilizarlos de un punto a otro, eso es ciclosis. A ver, ¿quién me mantiene a los organelos ubicados? Por lo general es el filamento intermedio, porque es el como que está siempre armado, ¿ya? Pero quien hace ciclosis para que giren, ese era el microfilamento de actina, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo? Hagan una listita. Entonces yo te digo ya, ¿qué hace el microtúbulo? Cilio, flagelo, ya que esa cuestión tienen que acordarse, el cilio en la tráquea y en la trompa, el flagelo para mover el espermio. ¿Qué más les dije? Forman los centriolos, ¿no es cierto? Y a las fibras del uso, por ende están encargados del movimiento de los cromosomas. Eso es lo más importante de esta estructura. Ya. Nos vamos ahora a revisar, espérenme, a ver, quiero ver si hay alguna de citoesqueleto para poder mostrarles. A ver, reosoma, esquitomelina, células de Leydig, célula muscular, no hay una de esas para mostrarles ahora. Nos vamos a ir ahora, quiero pasarles una materia que me quedó en el tintero la clase anterior, porque yo la paso, la verdad, en clase separada de estar acá, esa clase no quiero la ver. A ver.
Miren, devuélvanse, porfa, lo que les voy a hablar ahora. Yo cuando les pasé los organelos, se los dividí en organelos de doble membrana, que era la mitocondria, el cloroplasto y el núcleo, organelos de membrana simple, que eran los retículos, el Golgi, ¿cierto? Y después vimos las estructuras que no tenían membrana, y dentro de las estructuras sin membrana estaba el ribosoma, que estaba el citoesqueleto y el centriolo, ¿ya? Yo dónde me tengo que devolver con ustedes ahora a explicarles qué es lo que hace la mitocondria y qué es lo que hace el cloroplasto, ¿ya? Lo que aparece en el libro es demasiada información para lo que va a preguntar la prueba, ¿ya? Por lo tanto, yo quiero que tomen apunte y que marquen lo más importante, porque si no se van a volver locos estudiando tanta cosa, ¿ya? Entonces, atención, miren, déjenme buscarles la página. La página para nosotros va a ser la página 94, 95, 96, ya por ahí dejen. Y partan con la página 96 y nos vamos inmediatamente a trabajar lo que es la respiración celular. Espérense un poquito. Quiero que miren este esquema para que quede la idea general, que es lo que el DEMRE pide que ustedes tengan en relación a qué es la respiración celular, ¿ya? ¿Qué veo yo aquí? Miren el mono, ¿qué veo? Yo veo que aquí hay una persona que está inhalando oxígeno, ¿no es cierto? Y que está exhalando, ¿qué cosa? Dióxido de carbono, o CO2, ¿ya? Pero el título dice respiración celular. ¿Qué relación existe entre la respiración pulmonar con la respiración celular? Es la siguiente. Cuando yo inhalo, ese aire llega a mis pulmones. De los pulmones pasa a la sangre, ¿ya? ¿Cómo se va, profe, el oxígeno? Lo lleva a un glóbulo rojo que tiene una proteína que se llama la hemoglobina, y esa hemoglobina agarra el oxígeno, forma una oxihemoglobina y lo transporta por la circulación. Cuando esa célula, que es el glóbulo rojo, llega a la célula, ¿qué es lo que hace? Hace esto. Le pasa el oxígeno pasa por bicapa, porque es un gas, ¿cierto? Lo vimos hace un poco tiempo atrás, y entra al interior de tu célula. ¿Dónde se ocupa el oxígeno que tú estás inhalando todo el rato? Ese oxígeno se ocupa dentro de la mitocondria, porque la mitocondria es la que va a permitir la respiración celular, ¿ya? Por lo tanto, el oxígeno que tú inhalaste lo va a ocupar tu mitocondria. ¿Qué hago a través de este proceso que es la respiración celular? ¿Sabes lo que hago? Es producir ATP. Pero este proceso no se hace con pura aire, pues me entenderán que el aire es un componente. ¿Cuál es el segundo componente para que esa mitocondria produzca ATP? Es que ustedes coman. Nosotros tenemos que comer. ¿Ustedes se han fijado que cuando uno no come viene la fatiga? Que uno se siente mal, le falta energía. Bueno, es porque esa mitocondria necesita que usted le mande comida. La comida no va por la nariz, está claro, va por la vía digestiva, llega al intestino, se mete en esas vellosidades que les mostré, ¿y a dónde entra? A la sangre. Y cuando la glucosa llega a esta célula, entra, ustedes lo saben, por proteínas, porque las glucosas entran por proteína, carriers, entra a la célula y la glucosa comienza a ser degradada. ¿Por qué? Porque la energía que tiene la comida que te comiste, el pedazo de pan que te comiste en la mañana, está en los enlaces carbono-carbono de esa glucosa. Entonces, lo que yo tengo que hacer con esa glucosa es empezar a sacar la energía contenida en esos enlaces. Agarro a la glucosa, la mitocondria empieza a metabolizarla, a transformarla, a degradarla, ocupo oxígeno en el proceso y eso me genera energía. ¿Cuántas moléculas de ATP me genera una glucosa que yo me coma? 38 moléculas de ATP. Y son las ATP que les van a permitir pensar, que se van a permitir mantenerse en estado, miren, sentado, moviendo el lápiz, ¿me entienden? Eso es la energía que usted ocupa. Por ende, ¿para qué sirve la respiración celular? Es para que ustedes puedan producir ATP, ¿ya? ¿Y qué es el ATP? La energía contenida en el cuerpo. ¿Qué te tienes que aprender? De partida entender esto, ¿ya? Porque esto es como lo más importante, que entiendan el concepto de respiración celular y qué hace la mitocondria con esto. Y segundo, aprenderse la fórmula
y ver más o menos qué pasa en este proceso. Eso es todo lo que tienen que saber, ¿ya? Así que vamos a la página 96. Ustedes que no trajeron el libro, pongan de título respiración celular, y los que tienen el libro van a trabajar en la página 96 con esta fórmula, ¿ya? Yo quiero que miren que en la fórmula que sale en el libro dice glucosa, que es C6H12O6, ¿no es cierto? ¿Lo encontraron en página 96 arriba? ¿Ya? Más ¿cuántos oxígenos? Vamos. 6 oxígenos dan origen a 6 CO2. Ah, profe, es decir, el CO2 que vimos en el mono recién, que botamos por la boca, ¿viene de la mitocondria? Correcto. Todo el CO2 que usted bota por vía respiratoria viene de la respiración celular, chiquillo. Por ende, el indicador de mis procesos metabólicos, ¿saben cómo se calcula? Por la cantidad de oxígeno que yo ocupo. Si yo, por eso hay un trabajo aeróbico, produce más energía y gasta más calorías, ¿cierto? Que un trabajo anaeróbico. A ver, díganme un ejemplo de trabajo aeróbico. Correr. Otro. Saltar. ¿Cierto? Esos son trabajos aeróbicos. O trabajos anaeróbicos es levantar una mancuerna. Nada que ver con lo que yo hago si yo agilizo mi corazón. Si yo agilizo mi corazón, los latidos cardíacos, yo estoy ocupando más oxígeno, ¿cierto? Y por lo tanto tiene un mayor rendimiento y obviamente quemo más calorías. Entonces, inhalo oxígeno y ¿qué boto? CO2. Y el CO2 viene de las mitocondrias. Por eso que la fórmula que ustedes ven aquí dice, glucosa más oxígeno da origen a 6 CO2 más 6 moléculas de agua, y agreguen por favor la cantidad de moléculas de ATP porque nos sale en el libro. Dice ATP, pero ¿cuántas moléculas de ATP? Anota la fórmula. ¿Cuál es tu nombre? ¿Martín? ¿Martín cuánto apellido? Martín Arello. Martín. 38 moléculas de ATP. ¿Ya, Martín? Entonces, una glucosa que hagas pasar por vía respiratoria celular, aeróbica, da un total de 38 moléculas de ATP. ¿Esto me lo tengo que aprender? Sí, se aprende en la fórmula, ¿ya? Entonces, si yo te digo, si yo quiero hacer respiración celular, ¿qué necesito? Comida y aire, ¿cierto? ¿Pero qué comida? Bueno, principalmente glucosa. ¿Puedo metabolizar un lípido? Obvio. ¿Puedo metabolizar una proteína? Obvio, si no, no comeríamos eso, ¿cierto? Y de hecho, los lípidos, harta más energía que un carbohidrato. ¿Se acuerdan que lo vimos? Un carbohidrato tenía 4 kilocalorías, un lípido tenía 9, ¿ah? Mucho más calórico, pero también pasa por un proceso de respiración celular. Ahora, porque todas las transferencias de energía o transformaciones de energía, siempre hay una cantidad de energía que se desprende en forma de calor. No hay ningún proceso que sea 100% eficiente. O sea, es la segunda ley de la termodinámica, que dice que cada vez que tú transformas una forma energética en otra forma energética, nunca vas a poder transformarla 100%, sino que vaya a perder una cantidad en forma de calor. Piensa, por ejemplo, en una ampolleta. En la ampolleta, la energía que tú estás formando, ¿no es cierto?, que es la energía lumínica, que viene de la energía eléctrica, si tú tocas la ampolleta, está caliente. Hay una pérdida. En el motor, la gasolina que tú estás echando, el motor la combustiona, pero hay una cierta cantidad de energía que se pierde en forma de calor. ¿Te fijas? No hay ningún proceso que sea 100% eficiente. 100% te digo, esto ocupo y esto produzco, ¿ya? Por eso que aparece calor. Yo no lo tengo ahí, ¿ya? En el mío, ¿te fijas? Pero claramente el calor siempre se va a liberar en transformaciones energéticas. Ya. Quiero contarles una cosita antes de seguir. Quiero que vean esto, miren. Esto que está aquí. Yo puedo realizar respiración celular, ¿ya? ¿Estamos? ¿Están siguiéndome la idea? Ocupar la glucosa y transformarla en energía a través de dos rutas, ¿ya? Una ruta es con oxígeno, de la que acabamos de escribir, y que una glucosa da origen a 38 moléculas de ATP, que es lo más eficiente, que es un lote de etapa. Pero también está la opción de que yo haga respiración anaeróbica, que a esa glucosa la lleve a una ruta sin oxígeno
y que esa célula me haga un proceso anaeróbico, que es lo que yo hago cuando hago esto. Pero ¿saben cuál es la diferencia de producir energía con oxígeno y sin oxígeno? Es que la sin oxígeno, mírenme la mano, una glucosa les va a dar 2 moléculas de ATP. Así de ordinario es el sistema. Pero la verdad que a veces uno lo necesita. Por ejemplo, si yo me pongo a correr, los primeros 20, 30 minutos lo más probable es que ustedes hagan una respiración aeróbica maravillosa, ¿ya? Y vayan ahí. Va a llegar un momento en que la cantidad de oxígeno que ustedes están mandándole a los músculos va a ser deficitaria y van a empezar a hacer respiración anaeróbica, si es que no tienen una técnica de respiración buena. ¿Y qué consecuencia va a tener eso? En que ustedes van a empezar a fermentar, así se llama la respiración anaeróbica, y sus músculos van a empezar a fermentar. Y eso tiene un producto, que es un ácido, que es el ácido láctico. Cuando nosotros juntamos ácido láctico en el músculo, ¿hay escuchado hablar del ácido láctico alguna vez, Martín? Nunca. Estoy hecho deporte y el otro día te ha dolido todo. Ese es el ácido láctico. El ácido láctico es cuando uno se va a parar y ¡oh! Como que algo se le entierran los músculos, como fueran puras espinas. Así. Eso significa que tú hiciste respiración anaeróbica. Y ese es el producto. Te dice, mira, ya, yo te puedo ayudar. Es como, yo siempre lo he entendido así, es como, ya no te llegó oxígeno. Bueno, quieres seguir corriendo, perfecto, pero mañana no te quejes. ¿Me entienden? Es decir, el sistema existe, ¿ya? Y la gran mayoría de las veces uno termina haciendo fermentación, ¿ya? Si es que no tienen buena respiración ahora. Los deportistas más, pero más top, igual fermentan. ¿Qué quieren que les diga? Si el músculo igual le va a faltar oxígeno cuando ustedes lo están ejercitando mucho, ¿ya? Por ende, ¿qué quiero que sepan? Que la respiración celular está la vía aeróbica, que es la eficiente, 38 moléculas de ATP, y anoten, y la respiración anaeróbica, ¿ya? Esa respiración anaeróbica está en la página 96, debajo de la fórmula, dice fermentación anaeróbica, dice la alternativa anaeróbica a la respiración aeróbica, ¿ya? ¿Y qué tiene de bueno? Bueno, que te da energía, pero obviamente mañana sabrás lo que significó tener esa respiración. Hay varias etapas, y yo creo que solamente eso se los voy a repasar para que las marquen en la página, espérenme, eso se los anotaron en la página 95 del libro, váyanse que hay una tablita ahí, ¿ya? En esa página que es la 95, quiero que marquen y destaquen las etapas de la respiración celular. El DEM puso este año que no tenían que aprenderse las etapas, qué ocurre en cada etapa, ¿ya? Pero por lo menos apréndanse cuáles son y dónde ocurren, ¿ya? La primera etapa se llama glucólisis, márquenla. ¿Y dónde ocurre? Aquí les voy a mostrar en el dibujo. Mira, si esta es la membrana de la célula y este es el citoplasma y esta es la mitocondria, la primera etapa, que es la glicólisis, no ocurre en la mitocondria, ocurre en el citoplasma de la célula. ¿Ya? En el citosol dice ahí, eso significa citoplasma celular. No ocurre en la mitocondria. Pero ¿saben cuántas veces han preguntado eso? Porque cuando uno les dice, ¿dónde ocurre, Martín, la respiración celular? El alumno dice, en la mitocondria. Bueno, la primera etapa no es la mitocondria, desgraciadamente. Es afuera de la mitocondria, en el citoplasma celular. Mitocondria, al tiro. Entonces, si te bloquean las mitocondrias de una célula, ¿qué consecuencia vaya a tener? Que no va a haber energía. No vaya a poder hacer nada que ocupe energía, ¿ya? Así que, claro, la generalidad es la que prima aquí, ¿ya? Sigamos. Segunda etapa. Formas, como dice en el libro, esta segunda etapa tiene como 10 nombres. Dice oxidación del piruvato o formación de acetil-CoA, ¿no es cierto? Ya. Esa etapa ocurre, ¿qué dice en el libro? En la matriz, es decir, aquí, mírenme. Si esta es la mitocondria, la segunda etapa ocurre en esta parte. Esta parte cafecita se llama matriz mitocondrial, que es como el citoplasma de la mitocondria. La tercera etapa es el ciclo de Krebs. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Ocurre en la matriz mitocondrial también. ¿Ya? Fíjense ahí dice. Y la cuarta etapa, que es la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, ocurre en ¿dónde? Aquí, en esta membrana. ¿Ya? Yo aquí quiero comentarles algo.
La membrana de la mitocondria, la interna, que tiene estas proyecciones que parecen cresta, lo dijimos en clase cuando les pasé esto, tienen unas cositas que parecen como un palito con una cabecita que son como koyak, así, que los dibujamos. Esas cositas se llaman botones respiratorios. Miren, en el dibujo del libro, no se ven los botones. Yo se los compartí en la clase se las mandé a esa clase, ¿eh? Vean que las membranas de las mitocondrias, aquí miren, aquí se las voy a dibujar. Aquí miren, en la membrana interna de la mitocondria hay unas cositas así. Así miren, que son unos palitos con unas cabecitas. ¿Se acuerdan que lo dije? Ya, esas cositas con cabecitas se llaman botones respiratorios, ¿ya? Y esos botones adentro tienen una enzima que se llama, así miren. Voy a mostrar para que lo vean. No les voy a pasar la respiración, chiquillos, que se van a volver locos con toda esta información y no les entra nada de esto. Miren. Voy a mostrar solamente eso. Miren. Esta es la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Y esto es un botón. Eso es un botón, esas cositas que les dibujo con un palito, con una cabecita. Dentro de ese botón hay una enzima que se llama la ATP sintetasa. ¿Y qué es lo que hace? Sintetiza ATP. Por ende, esos botones son el lugar donde se produce el ATP en la mitocondria, ¿ya? Entonces, si a ustedes les llegan a preguntar, ¿qué ocurriría si yo le bloqueo el botón a la membrana interna? No hay ATP. Se les bloquea la producción de ATP, ¿ya? Eso es lo más importante, así como general, que les podría indicar acerca de esta etapa. Y estarían las 4 etapas de la respiración. Mírenme, en la página que está aquí, en la página 97, váyanse a mirar el esquema, a ustedes les van a colocar todos los rendimientos que hay. ¿Se fijan? Dicen NAT, FAT, ATP, ¿lo ven? Ya. De todas las etapas que ustedes van sumando, se van a encontrar que el total de moléculas de ATP que se generan son 38. ¿Se fijan ahí? Entonces pinten ahí que el total, el número de ATP es 38 moléculas, ¿no es cierto?, que van a ocurrir en este proceso. Nos vamos ahora con la siguiente etapa, el siguiente proceso, que este sí que les entra a ustedes. Entonces aquí quiero dedicarle más tiempecito, ya, todo el tiempo que quede de la clase. Nos vamos con fotosíntesis. Ya, primera cosa, chiquillos, pregunta de fotosíntesis, que les quede claro que les van a hacer. Sí o sí entra una pregunta de esta, ¿ya? Así que estúdiensela bien. ¿Cómo vamos a partir con la fotosíntesis? Espérenme un poquito que quiero buscar dónde está la fórmula que no la encuentro. Ya, página 98, abajo. Esa fórmula está súper pobre, no tiene nada de lo que ustedes deberían saber, porque esa fórmula es como para kinder, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer en la página 98 es ir completando tal cual lo que sale en la mía, y vamos a ir agregando algunos detalles, ¿ya? 6CO2, vayan colocándolo, si tienen que aprender la fórmula completa, ¿ya? Eso es la esencia para poder contestar preguntas de fotosíntesis. 6CO2 más 12 moléculas de agua, más luz, agreguen ahí clorofila, porque no sale ni en mi mono ni en el libro, pero tienen que saber que aquí se ocupa clorofila. Da origen a, dice el libro, carbohidrato, pero pongan la glucosa puntualmente. Y ojalá en la glucosa lo pongan con fórmula. C6H12O6. Porque quiero después mostrarles qué es lo que ocurre con cada componente. Y se liberan 6 moléculas de oxígeno y se liberan 6 moléculas de agua. A esa fórmula le faltan los 6 oxígenos, los 6 del oxígeno, y le agregan las 6 moléculas de agua. ¿Ya? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la fórmula clásica de fotosíntesis? La fórmula clásica, porque esta fórmula la han preguntado en la prueba, porque no se la manejan todos los alumnos. Esta se llama ecuación general de la fotosíntesis. La fórmula que ustedes conocen es esta, la que está ahí arriba, en la cual el agua no está en los productos, ¿te fijas?
el agua está solo en los reactantes. ¿Se fijan en eso? Bueno, pero ¿qué pasó aquí, profe? Pasó esto, miren, y háganlo en el mismo mono que hicieron. Hagan la simplificación. Simplifiquen el agua de los reactantes y de los productos, y por ende, si ustedes hacen esto, te quedas con 6 moléculas de agua en los reactantes. Eso es lo que ocurrió. Pero la fórmula real es 12 agua al inicio, 6 agua en el producto. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. ¿Quiénes son los organismos que realizan fotosíntesis? Todos los organismos que usted sepa que son autótrofos, como bacterias, algas, protistas y las plantas que ustedes conocen. Todas las plantas fotosintetizan. Pero les cuento una cosa, todo lo que hay ahí, las fotosíntesis son fotosíntesis diferentes. Todos los organismos que tienen ahí, la bacteria, son todas fotosíntesis distintas. Y de hecho, dentro de las plantas hay 3 tipos de fotosíntesis diferentes. A ustedes les entra una fotosíntesis que es la que yo les voy a explicar hoy día, ¿ya? Que es la fotosíntesis del C3, que se llama, de las plantas C3. Dígame, ¿nada? Ya. Ahora, atención con la fórmula, me voy a devolver acá porque esto es súper importante que lo sepas. El CO2 que entra en la planta, ¿dónde va a quedar metida en esta fórmula? El CO2 queda metida aquí, en la molécula de glucosa. Vayan haciendo esto conmigo. Agarren un lápiz y del CO2 se van a ir a la glucosa. ¿Qué han preguntado? ¿De dónde se libera el oxígeno? El oxígeno se libera de la molécula de agua. El oxígeno se va desde el agua, no desde el CO2 como contesta el 80% de los alumnos, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale el oxígeno? De la destrucción de la molécula de agua. ¿A dónde llega el CO2 que ingresa a la planta? A la molécula de glucosa. Ya. Sigo ahora. ¿Por dónde entra el CO2? Por la hoja. ¿Por dónde sale el oxígeno? Por la hoja. Les voy a explicar lo siguiente. Para que una planta pueda hacer fotosíntesis, ustedes entenderán que la planta tiene que incluir agua, y el agua entra por las raíces, ¿ya? En las raíces, las plantas tienen unas proyecciones celulares que se llaman los pelos radicales. El agua ingresa por osmosis, se mueve por estas células y llegan a unos conductos que se llaman los conductos cilemáticos. Entiendan una cosa, nosotros tenemos vena y arteria, ¿no es cierto? Bueno, las plantas también tienen tubos de conducción de su sangre, que es la savia. La planta no hay sangre, hay savia, ¿ya? Aquella savia que sube desde el suelo hasta la hoja, sube por ese tejido que se llama el xilema. Tomen apunte de esto porque esto lo agregó el DEMRE el año pasado. No está en el libro, igual se los voy a compartir en el Power, pero igual quiero que lo revisen por favor conmigo. ¿Cómo sube la savia bruta? ¿Por qué bruta? Porque no tiene comida. La savia que viene desde el suelo viene con agua y sales minerales y sube por el tejido cilemático, ¿ya? ¿Qué tiene de especial ese tejido? Que son puras células muertas, que no le ponen ninguna restricción a la subida de la savia, ¿ya? Son puros, a la larga, células vegetales que han dejado sus paredes paradas y la savia sube. Pregunto, ¿cómo sube el agua desde el suelo hasta una araucaria que mide 50 metros? Hay una teoría que se llama la teoría tenso-coeso-transpiratoria que explica cómo sube la savia. Se los voy a explicar bien rapidito para que lo entiendan y simple. Chiquillos, para que la savia pueda llegar, mírenme, a moverse desde el suelo hasta allá arriba, en contra de la gravedad, tiene que haber una fuerza motora que esté de arriba. Es como esto, es como si yo tengo una bombilla. Si yo estoy, mírenme, metiendo una bombilla en un vaso de agua, ustedes se habrán dado cuenta que el agua puede subir hasta donde esté el nivel, ¿no es cierto?, en el vaso, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo logró llegar hasta aquí esa agua? Porque el agua, cuando entra por la superficie de la bombilla, se pega y se adhiere a la superficie, que eso se llama adherencia,
y empieza a interactuar con otras moléculas de agua porque tiene puentes de hidrógeno, eso se llama la capilaridad, y empieza a subir, a subir, a subir por el tubito. Eso pasa en las raíces y en el tubo. Pero ¿cómo logro que esta agua llegue allá arriba? Bueno, si su vaso es largo, usted hace esto, succiona. Eso se llama tensión, ¿ya? Pero en la planta, ¿quién está arriba haciendo esto? El alumno dijo, Diosito. Bueno, sí, más o menos. ¿Quién hace esto? El sol. El sol, cuando llega a la hoja, la hoja transpira. Y esa transpiración, que es la evaporación, mantiene un flujo continuo de agua en la planta, ¿ya? Y eso, por eso que en las épocas donde baja la cantidad de sol, las tasas fotosintéticas también bajan, ¿ya? Obviamente, en las épocas más invernales, si usted analiza la fotosíntesis de una planta, es como ahora, es un palto. ¿Ah, sabía? Claro, en esta época la tasa fotosintética es muy baja. De hecho, miren el pasto. ¿Tienen patio? ¿Han visto que el pasto en esta época no crece nada? Y uno dice, pero en el verano, 2 semanas mi mamá me manda a cortar el pasto. Claro, pues, porque obviamente las tasas de fotosíntesis son mínimas, ¿ya? Y la cuestión sube. O sea, ¿por qué la teoría se llama tenso? Porque se genera una tensión. ¿Por qué se llama coeso? Porque se cohesionan las moléculas. Se llama tenso, coeso, transpiratoria. Y la transpiración es la transpiración de la planta es la que te mantiene el flujo continuo de agua, ¿ya? Bueno, una vez que tú haces la fotosíntesis en la hoja, ¿cómo baja la comida a la planta? Es otro tubo que se llama floema. Por el floema van a bajar de manera bidireccional, se van a mover hacia arriba y hacia abajo la comida, producto de la fotosíntesis, ¿ya? Y obviamente el floema lleva savia elaborada. Cuando tú llevas el agüita a la hoja, se produce la fotosíntesis en la hoja, y vamos a ver cómo. Y después la comida, que es la glucosa, se junta con una fructosa, forma sacarosa, y esa es la forma para mover la comida en la planta, no es glucosa. La glucosa se apelotona. Se junta con una fructosa, forma sacarosa, y se mueve en forma de sacarosa. La sacarosa, para la gente que no sepa, es el azúcar. ¿Ah? Yo hace unos años atrás fui a Brasil y compré, yo nunca había comido, la caña de azúcar. Y la caña de azúcar es el tallito claro, de la planta. Y te lo venden en pedacitos. Y ese, ¿qué es esto? Y uno lo succiona y es pura azúcar. Rico, ya, pero súper calórico debe ser, ¿ya? Bueno, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? En la hoja. El órgano principal fotosintético es la hoja, pero si hay otra parte, profe, que sea verde, si un tallito está verde, también puede ocurrir fotosíntesis ahí, ¿ya? Hay una capa de la hoja, miren la imagen, esto es la cutícula, esta es la epidermis, este es un corte de hoja, y este tejido que ustedes ven aquí, que se llama parénquima, que es La donde... de la uña. Sí, tal cual, la cutícula de la uña. ¿Para qué sirve tener cutícula en la uña? Es para que no entren, ¿sabían para qué? Para que no entren bichos, hongos. Es una función protectora. De gente que se cortan las cutículas tan cortitas, lo más probable es que les entren hongos, les entren bichitos. Por eso que hay que mantener una cierta dimensión de cutícula, no exagerar, ¿ya? De cortarse tan, porque eso tiene una función. Viste que es como una capa que termina así, tiene función. Claro que hay veces que se ponen horribles cuando están grandes, ya hay que cortarse. Bueno, la hoja también lo tiene, que también le permite impermeabilizarla. Bueno, hay una capa donde ocurre la fotosíntesis, que es la capa del medio. Pregunto, ¿por dónde entran los gases para la fotosíntesis? En la parte de abajo de la hoja, miren, hay unos hoyitos que no se ven a simple vista. Se miran al microscopio y son estos hoyitos que ustedes ven ahí. Esos hoyitos se llaman estomas, ¿ya? Y por esos estomas entran y salen los gases. ¿Qué gas es el que entra y sale por el estoma de la hoja? A ver, si la pregunta es así, escúchame lo que les voy a decir, porque esto ni los de mención lo manejan. Así que por favor, ojalá lo entiendan. A ver, chiquitos, si ustedes les preguntan, ¿qué respira una planta? ¿Qué inhala la planta por ese hoyito? ¿Qué contestaría? ¿Cómo te llamas tú? José. ¿Acevedo? ¿No cuál es tu apellido? López, José. ¿Qué inhala una planta por ese hoyito? CO2. ¿Y qué bota?
Oxígeno. Bueno, te cuento una cosa, José. La planta es un ser vivo igual que tú. Y tú inhalas oxígeno y botas CO2 24/7, ¿cierto? 24 horas los 7 días de la semana. Les cuento una cosa, la planta hace lo mismo que usted. La planta respira. Y respira igual que ustedes 24/7. Y no respira CO2, respira oxígeno. Porque las plantas tienen mitocondria. Y las plantas hacen respiración celular. Por lo tanto, las plantas, igual que ustedes, producen ATP. Por ende, ellas inhalan oxígeno y botan CO2 todo el día. Pero a diferencia de nosotros, que nosotros comemos, ellas tienen que producir su comida. Y esa etapa de la producción de comida se llama fotosíntesis. ¿A qué hora del día ustedes comen? Todo el día, profe. Ya, pero ¿a qué hora no pueden comer? Cuando están durmiendo no pueden comer. La planta, ¿a qué hora del día produce su comida? Cuando hay luz. En la noche no puede producir comida, porque no tiene la fuente inicial energética que es la luz. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿qué gas es el que entra? Usted me va a decir, depende, profe. Si es por concepto de fotosíntesis, entra CO2 y sale oxígeno. Pero si es por concepto de respiración, entra oxígeno y sale CO2. Por ende, hacen las dos cositas, entran los dos y salen los dos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Lo mismo, exactamente lo mismo. Ya, si no le llega luz, la tasa fotosintética de esa planta va a ser muy baja. O sea que las plantas de interior, en general, no crecen mucho. Me he dado cuenta que como que pasan los años, pero igual, como que no pasa nada si no le llega una fuente directa de luz. Las tenéis en estrés, siempre en estrés, con la mínima expresión metabólica, ¿te fijas? Pero ellas respiran igual que ustedes. No sé si alguna vez han escuchado el comentario de que no es bueno tener las piezas en la noche, adentro de la pieza, porque les puede quitar oxígeno. Ya, ese es comentario abuela. Pero la verdad que a la larga, ¿qué es lo que hace la planta en la noche? La planta respira igual que tú. Pero es como estar durmiendo con alguien al lado nomás. No es que vayan a morir ahogados porque hay una planta en la pieza, ¿me entienden? Así que, ok. La fotosíntesis, y esto es lo que tenemos que ordenar, y nos vamos a ir a la página 101 del libro, y hay una tabla ahí. Así que esa tablita de la 101 arriba con el destacador vamos marcando. Existen dos etapas en la fotosíntesis, ya vayan destacando. La primera fase se llama fase dependiente de luz y la segunda fase se llama fase independiente de luz, ¿ya? O también llamado ciclo de Calvin. Ya, yo quiero que me escuchen el comentario porque también he detectado mucho error en esto, porque lo enseñan así mal en el colegio. Siempre me dicen los alumnos esto. Profe, a mí me dijeron que en la fotosíntesis había una fase clara y una fase oscura, ¿cierto? Ya, la fase clara es la 1, la fase oscura es la 2. Entonces ahí me dicen, es que a mí me dijeron que la fase clara ocurría en el día y la fase oscura en la noche. Ya, eso está malo, 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 malo. ¿Ya? No es así la historia. En la noche no hace fotosíntesis la planta. Entonces, ¿por qué le pusieron oscura? Porque le pusieron mal, llamada oscura. Yo me carga decirle a mi fase oscura porque los alumnos piensan que es de noche. ¿Sabes por qué le pusieron oscura? Porque no necesita luz. La fase clara necesita luz y la fase oscura no necesita luz, pero no significa que sea oscura. Entonces les explico. Suponte tú que el primer haz de luz que le llegó a esa planta que está allá afuera fue a las 10 de la mañana, ¿ya? Se activó la fase 1, que es la fase clara. Cuando termine la fase clara, que es, suponte tú, a las 12, duró 2 horas, termina la fase clara y empieza la otra fase. ¿Y a qué hora ocurrió? A las 12 del día a plena luz. ¿Pero por qué tiene que ir después de la clara? Porque la oscura necesita los productos de la clara. Entonces, si yo termino la clara, tengo los productos para que la segunda etapa empiece. Por ende, si yo no tengo fase clara, ¿podré tener la segunda fase? Ni una posibilidad. ¿Se entiende? Entonces, no es que ocurra una en el día y guarde y después se las pase en la noche, no tiene nada que ver. ¿Ya? Ahora, ¿podría una planta hacer fotosíntesis en la noche si la tengo con la ampolleta roja ahí? Obvio que sí, la tenéis fotosintetizando todo el día. Eso es lo que hace la gente cuando tiene estos cultivos, ¿no es cierto?, de plantas medicinales, ¿ya? Y ahí las tiene con la ampolleta, claro, porque la planta está fotosintetizando todo el día, ¿ya? Ok. Entonces,
¿Dónde ocurre cada etapa? Vamos marcando. La primera etapa, que es la fase dependiente de luz, destaquen y se lo estudian, por favor, ocurre en la membrana tilacoidal. Y la segunda fase ocurre en el estroma del cloroplasto. ¿Qué era eso, profe? El citoplasma del cloroplasto, se llama estroma. Es el citoplasma del cloroplasto, ¿ya? La primera fase, y aquí lo vamos a revisar al tiro, ¿qué hecho ocurre en la primera fase? Con ese mismo dibujito. Se capta la energía del sol, la luz, y qué es lo que ocupo como sustrato, vayan destacando. En la fase clara se ocupa agua, se ocupa luz, obviamente, se ocupa clorofila que no sale ahí y me la agregan. En la fase clara, repito, en la fase clara, la dependiente de luz, la primera etapa, vas a ocupar energía solar, ¿cierto? Al lado derecho ocupamos agua, ¿lo ves? ¿Qué dice agua? H2O. Vamos a ocupar clorofila, que no sale, lo vas a anotar ahí porque no dice, porque tienes que tener un pigmento. Y vamos a ocupar ADP y NADP, que son dos moléculas que ustedes siempre tienen que estar disponibles en este proceso, ¿ya? ¿Y qué se genera en este proceso? ¿Cuáles son los productos? Vamos, del agua se genera el oxígeno. Así que vayan hacia la derecha y le ponen al tiro una flecha. Profe, ¿cómo se genera el oxígeno del agua? La luz, chiquillos, cuando llega a la... Aquí, mírenme. A ver, miren el mono. Esto que ustedes ven aquí son los tilacoides. Entonces los pasé la otra vez. Cada una de estas estructuras se llaman tilacoides, ¿ya? La clorofila está aquí, en la membrana del tilacoide. Cuando la luz llega a la membrana tilacoidal, provoca dos cosas. Uno, que la clorofila se excite y se inestabiliza lanzando electrones cuesta arriba. Y lo otro hace la luz es romper a la molécula de agua. Cuando la luz rompe al agua, que estamos en la membrana tilacoidal, se libera el oxígeno. Por eso ustedes les preguntan, ¿cuál es la causa de que se libere oxígeno de la planta? Es que se rompió la molécula de agua por la llegada de la luz. La luz es la que hace eso. ¿Saben cómo se llama esto? Fotólisis. Fotolisis, destrucción por luz. ¿Ya? Y en esta etapa necesitas tú tener ADP más fósforo y tener NADP más hidrógeno. Ya, pregunto, ¿cuáles son los productos de esta primera etapa? Son tres productos que están al lado derecho, vayan marcando. Sería oxígeno, que ya saben de dónde viene. ¿De dónde viene, Martín, el oxígeno? ¿De dónde viene el oxígeno que se produce en esta etapa? Ese oxígeno viene de la descomposición de qué molécula? Sóplenle. Del agua, Martín, lo dije cuatro veces. Volando planeta Tierra, ya. Arriba sería del agua. Sigo. El ATP, miren ahí, que se produce es porque el ADP se une con un fósforo en esta etapa y se produce ATP. El NADP se une con el NADPH, con el hidrógeno y se forma NADPH. Son los tres productos de esta fase, ¿ya? La segunda etapa, que es la llamada fase independiente de luz, ocurre ¿dónde? Mírame, este citoplasma del cloroplasto se llama estroma, ¿ya? Y miren el dibujito, por favor. ¿Qué necesito? Dice, se emplea el ATP y el NADPH de la primera fase. Por eso que les dije, si yo termino la primera etapa, los productos de la primera etapa, que es ATP y NADPH, se ocupan en la segunda etapa. Miren el mono, aquí está súper claro, mira. Este ATP y ese NADPH que se generaron en la fase dependiente de luz, los vas a ocupar ahora en la segunda etapa, que es el ciclo de Calvin, ¿ya? Y aquí, en el ciclo de Calvin, ¿qué veo? Vamos a revisar. ¿Qué sustrato interviene? Oye, si les van a preguntar algo esto que estoy mostrándoles aquí, ¿qué se requiere en la etapa 1? ¿Qué se requiere en la etapa 2? En esta segunda etapa se requiere, marquen, CO2, píntenlo, por favor, pinten, eso estoy en la página 101, en el dibujo de arriba, en la tablita, en la segunda parte de la tablita, donde dice sustratos que intervienen, interviene el CO2.
Y quien permite que el CO2 entre al ciclo es una enzima que no está indicada ahí y que me la van a escribir. La enzima se llama rubisco. Anoten. ¿Quién permite que el CO2 se meta a este ciclo de Calvin? Una enzima que se llama rubisco. La preguntaron el año antepasado eso. ¿Ya? Rubisco. ¿Qué hace la enzima, profe? Hace esto, mírenme. Agarra el CO2 y la mete al ciclo de Calvin. ¿Ya? Es la enzima más importante y más abundante en la naturaleza, porque es la que está agarrando todo el CO2 de la atmósfera para descontaminar la atmósfera, ¿ya? Y este CO2 en presencia de ATP y de NADPH, mírenme, permite que se forme a la larga un glúcido, que es la glucosa. Por lo tanto, yo ocupo CO2, ocupo ATP, ocupo NADPH, ¿y qué se genera? Miren los productos. Se produce glucosa, se producen los otros productos, que eso no son lo importante. Aquí márquenme la glucosa, ¿ya? Se produce la glucosa. Entonces, ¿cuántas moléculas de CO2 tengo que entrar para formar una glucosa? ¿Cuántos carbonos tiene una glucosa? 6. Tienes que meter 6 CO2, ¿cierto? Y la fórmula dice 6 CO2. ¿Sí o no? 6 CO2. Y ahí ustedes obtienen alimento, ¿ya? Yo creo, chiquillos, que eso es lo más importante. Y lo que está abajo dice factores que afectan la fotosíntesis. Me interesa que se aprendan los 3 primeros. Destácanlo. La intensidad luminosa, la temperatura y la concentración de CO2. La intensidad luminosa, miren el gráfico de abajo. ¿Qué dice? Que a medida que aumenta la intensidad luminosa, miren, así como watts, ¿cierto? Candela, más candela, más candela, más candela, más candela, yo veo que la fotosíntesis aumenta. Pero llega un momento en que se mantiene constante y después decae. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque miren lo que está ocurriendo. Llega la luz, la clorofila lanza el electrón. Llega la luz, la clorofila lanza el electrón. Y llega un momento en que la clorofila se desarma por tanta luz. ¿Cuánta luz permite? Allá arriba les dicen 600 watts. El segundo gráfico me muestra la temperatura. ¿Cuál es, y lo destacan en el párrafo, cuál es la eficiencia mayor del proceso fotosintético? Entre los 10 y los 35 grados. ¿Ya? Que yo veo que cuando la intensidad lumínica es alta, la mayor tasa fotosintética está aquí, mírame, entre los 10 y los 35. Profe, ¿qué pasa si yo a una planta la pongo a 50 grados como están en California hoy en día? 56 grados tuvieron la semana pasada. ¿Sabe lo que va a pasar con esa pobre planta? Que todas sus enzimas y proteínas, cuando usted las somete a una temperatura tan alta, se empiezan a desnaturalizar y se mueren las plantas. Y por eso es que ustedes ven que la tasa fotosintética se va a pique, miren, sobre 35 decae, ¿ya? Y la última, que es la concentración del CO2, si tú fijas la vista, te darás cuenta que aumenta la concentración de CO2 en el gráfico y luego hace esto, aumenta la fotosíntesis, pero después se mantiene constante. ¿Saben por qué pasa eso? Porque quien incorpora el CO2 al ciclo es una enzima y las enzimas se saturan, porque las enzimas tienen un sitio específico para transportar el CO2. Y cuando tú tienes 10 enzimas trabajando, ellas logran trabajar de 10 simultáneamente, pero le estáis metiendo 20 CO2. Te dicen, no, mira, yo puedo dar 10. Y por eso que la gráfica después se les mantiene constante, ¿ya? Eso nos sale explicado. Pongan ahí, es donde dice CO2. Se produce saturación de la enzima rubisco. Ya, tienen que estudiar, repasar y revisar un poquito más la materia, chiquillos, porfa, ya, para que puedan procesar. Harta cosa hablé hoy día, yo sé, me quisieron matar, te estoy segura. Pero